Aprovechamos el viaje a Madrid para grabar material para algunos vídeos. Hemos visto unos pocos y otros los veremos más adelante. Hoy presentamos el que dedicamos a Mariano Benavente González. Mariano Benavente es un médico típico del siglo XIX. De familia humilde, nació en Murcia en 1818. Allí, en el Colegio de San Fulgencio, obtuvo el grado de bachiller. Sus padres, como tantos otros de la época, deseaban que siguiera la carrera eclesiástica, pero tenía en mente estudiar medicina. Trabajó durante 2 años en una farmacia para ayudar económicamente a la familia. Espina y Capo dijo de él: vino a Madrid pobre, solo y a pie, sin más equipaje que su talento, sin más valimiento que su constancia y su carácter de acero. En la pobreza más absoluta estudió sus primeros años, alegre y satisfecho, porque cual alma fuerte no tembló nunca ante el porvenir. Todavía existía entonces la doble titulación de Medicina y Cirugía. Marchó a Madrid al Colegio de San Carlos para estudiar cirugía, título que obtuvo en 1845. Fue uno de los discípulos predilectos del cirujano Diego de Argumosa. Cursando algunas asignaturas complementarias, obtuvo el de médico en 1848 y se doctoró en 1857. Se puso a ejercer en el medio rural, en Villarejo de Salvanés, Madrid, donde permaneció hasta 1856. Después opositó al Cuerpo de Beneficencia Provincial de Madrid y, de las 2 plazas que obtuvo, escogió en 1856 la de la Inclusa y el Colegio de la Paz. Este puesto le influyó de tal manera que toda su vida la dedicó a la asistencia de la infancia. Fue en esta época tan temprana uno de los fundadores de la pediatría como especialidad. En 1877 fue inaugurado el Hospital del Niño Jesús y Benavente fue nombrado director decano del mismo. También fueron contratados los conocidos Manuel Arnús Fortuny, Antonio Espina y Capo, José Ribera y Sans, Aurelio Martín Arquellada, Martín González Álvarez, Jesús Sarabia y Pardo, Fernando Calatravero, Mateo Milano y Manuel Tolosa Latour, del que hablamos en el vídeo anterior, entre otros. Este hospital contribuyó de modo decisivo al desarrollo de la pediatría en España. En la Escuela Teórico-Práctica de Medicina y Cirugía, que organizaron los médicos de beneficencia de la provincia de Madrid, destacó por el amplio desarrollo que las especialidades tuvieron en su plan de estudios, entre ellas la pediatría que impartió Mariano Benavente. Asimismo, Benavente tuvo consulta privada con clientela numerosa. Además de médico, era confidente y consejero de las familias. Como muchos médicos de la época, escribió para revistas profesionales como la conocida El Siglo Médico, fundó la revista de enfermedades de los niños, publicó también en La Madre y el Niño, Hospital de Niños y en los archivos de Medicina y Cirugía de los Niños, entre otras. Sus trabajos versaron sobre distintos temas, entre ellos la lactancia y las enfermedades infecciosas como la erisipela, la tuberculosis, la rabia, la sífilis, etc. Ángel Pulido decía en El Siglo Médico: el acierto práctico del doctor Benavente en la patología de la infancia había pasado a ser proverbial. Acostumbrado a ver mucho y ver con los ojos del hombre estudioso y del pensador inteligente, había adquirido el don envidiable de apreciar la gravedad o levedad de los estados solo con la impresión que le despertaban los síntomas del hábito exterior. Su diagnóstico era de ordinario, más bien familiar que escrupulosamente técnico, y lo mismo explorando que diagnosticando y que recetando, se distinguía por una sencillez extraordinaria, como en testimonio de que el médico es tanto mejor cuanto más discreta y delicadamente
junta el esplendor de su sabiduría con la parquedad de su intervención. Sus planes terapéuticos obedecían rigurosamente a este criterio. Temeroso sin duda de las indicaciones mal definidas y de los efectos de la farmacología en la infancia, usaba muchísimo de la higiene, escaseaba el medicamento todo lo posible, cuidaba no emplear varios a la vez y sólo cuando veía el mal muy claro y la terapéutica muy segura, era cuando acentuaba su intervención y propinaba con valor dosis considerables. Benavente también se dedicó a luchar contra la ignorancia, que era la base de creencias y prácticas populares que se extendían por todo el país. De ello es una buena muestra su artículo Teta y Gloria, mal de ojo y la tía Juana, en el que enumera varios síntomas que se relacionan con este mal popular, entre otros. Publicados en La Madre y el Niño, revista fundada por Tolo Salatour, la ciencia es avance y la superstición es retroceso, decía. Esta revista, subtitulada Revista Ilustrada de Higiene y Educación, se dedicó a la infancia, la higiene y educación de la mujer, la crianza física, moral y sentimental de los niños, la fundación de hospitales y hospicios, la mejora de los asilos benéficos, los socorros a las madres pobres y el amparo del niño desvalido. Fue elegido académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina en 1861. También fue miembro de otras sociedades como la de la higiene, de la que fue vicepresidente. Murió a los 68 años de edad, el 13 de abril de 1885, en Madrid, de una angina de pecho. Pulido y otros colegas lucharon para que se le dedicara un monumento. Finalmente, este fue realizado por el escultor Ramón Subirats i Codorniu y se instaló en el parterre del Parque del Retiro madrileño en 1886. En 1954 falleció su hijo menor, Jacinto Benavente, que en 1922 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Por suscripción popular se le levantó un monumento en su honor en el lugar que se encontraba el de su padre, siendo este último trasladado al lateral derecho del mismo parterre. Fue cuando se cambió su pedestal original, en el que se encontraba grabada su frase «Medicación sencilla y amor eterno devuelven a la salud al niño enfermo». En 2018, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y a iniciativa del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, realizaron una serie de actos para rendir homenaje a Benavente. Se inauguró la exposición permanente que alberga el Centro de Salud de Villarejo de Salvanés, dedicada a reunir tributo a la figura del médico rural y resaltar la importancia del edificio que acoge esta instalación, antiguo hospital para pobres, coincidiendo con el 30 aniversario de su remodelación. Y hasta aquí una síntesis de la biografía de Mariano Benavente. Nos vemos en el próximo vídeo.